La última luz de Sevilla. Una historia sobre el amor que florece en el paraíso y muere en las sombras. Parte 1. El Reino Dorado de Brasil. Capítulo 1. El amanecer que mentía. El amanecer en Río de Janeiro siempre había tenido algo de mágico, pero aquel día, el día en que comenzó la historia de Clara Monteverde, el cielo parecía pintado por manos divinas, con pigmentos robados directamente del corazón de los dioses. El sol ascendía lentamente sobre el Atlántico, extendiendo un resplandor dorado que transformaba la ciudad entera en un reino de fantasía, donde todo parecía posible, donde los sueños se materializaban con la misma facilidad con que las olas besaban la arena, y donde el dolor aún no había aprendido a disfrazarse de felicidad. Las montañas se teñían de rosa y malva, colores imposibles que solo existían en esos minutos sagrados entre la noche y el día. El mar brillaba como un espejo líquido donde se reflejaban las promesas de un futuro que nunca llegaría. Las palmeras se inclinaban con la brisa marina, como cortesanas saludando a la heredera del imperio Monteverde, la joven que había crecido rodeada de fortuna, privilegio y sueños demasiado grandes para caber en un solo corazón, tan grandes que inevitablemente se desbordarían y ahogarían todo a su paso. Clara Monteverde tenía 24 años, una sonrisa que iluminaba los salones más fríos y una inocencia que aún no había sido desgarrada por la realidad. Aunque la realidad ya estaba afilando sus cuchillos en las sombras, preparándose para el momento preciso en que podría cortar más profundo. Su cabello caía en ondas oscuras hasta la mitad de su espalda, como una cascada de seda negra que capturaba la luz de formas que los pintores pasaban años tratando de replicar. Sus ojos eran del color de la miel mezclada con ámbar, y cuando miraban a alguien, ese alguien sentía que todo el universo se había detenido para prestarle atención exclusivamente a él. Su familia, los Monteverde, era dueña de una cadena de hoteles de lujo repartidos por toda Sudamérica, 18 propiedades que se extendían desde Cartagena hasta Buenos Aires, cada una más opulenta que la anterior, cada una un templo dedicado al culto del lujo y la exclusividad. Pero la joya de la corona era la mansión familiar en Río, una estructura que parecía arrancada de un cuento de hadas escrito por alguien que nunca había conocido el dolor. Fuentes de mármol blanco importado de Carrara, que cantaban melodías líquidas las 24 horas del día, jardines perfumados con jazmines salvajes que florecían incluso en invierno, desafiando todas las leyes de la naturaleza, y van altos que daban la sensación de tocar el cielo con solo extender la mano. Aquel lugar era su paraíso. Y como todos los paraísos, como el Edén original, como Troya, como todos los reinos dorados que la historia ha visto caer, estaba destinado a desmoronarse. Pero Clara no sabía eso aún. Esa mañana, mientras el sol pintaba su habitación con tonos de oro viejo y promesas rotas, ella solo pensaba en una cosa: la carta. La había encontrado sobre su mesa de noche cuando despertó, colocada con tal precisión que parecía haber sido puesta por alguien que conocía exactamente el ángulo en que la luz de la mañana la haría brillar. El sobre era de papel pergamino color crema, del tipo que ya no se fabrica porque el mundo se ha vuelto demasiado rápido para ese tipo de elegancia. Estaba sellado con cera roja, un detalle anacrónico que su padre adoraba, y la caligrafía en el frente era inconfundible, la de don Álvaro Monteverde, el indomable patriarca, el hombre que había levantado un imperio con las manos y con la sonrisa, ese mismo hombre que jamás escribía cartas porque prefería que sus palabras se escucharan en voz alta, retumbantes, vivas, capaces de llenar habitaciones enteras con su presencia. Clara rompió el sello con dedos que temblaban sin que ella supiera por qué. Su instinto, esa voz primitiva que habita en algún lugar profundo del cerebro y que sabe cosas antes de que la conciencia las entienda, le gritaba que no debía abrir esa carta, que debía quemarla sin leerla, que debía huir de la mansión y no mirar atrás. Pero Clara, como todos los personajes de las grandes tragedias, ignoró su instinto. La carta decía así: «Mi pequeña luz». Hay momentos en la vida en los que incluso los reyes deben tomar decisiones que no desean. Momentos en que el destino se revela no como un camino que elegimos, sino como un abismo hacia el cual caemos sin poder hacer nada más que aceptar la caída. Prepárate. Hoy tu destino cambiará. Y cuando cambien, quiero que recuerdes que todo lo que hice, cada decisión, cada sacrificio, cada mentira,
Lo hice creyendo que te estaba construyendo un futuro. Pero los futuros son estructuras frágiles, mi amor. Se construyen sobre cimientos que pensamos sólidos hasta el momento en que se desmoronan. Perdóname por adelantado, por lo que viene, por lo que descubrirás, por el paraíso que estoy a punto de robarte. No había firma, porque no la necesitaba. Clara leyó la carta 3 veces, y con cada lectura sentía como algo dentro de ella, algo vital, algo que había dado por sentado toda su vida, comenzaba a agrietarse. Las palabras de su padre no eran las de un hombre poderoso haciendo una declaración, eran las de un hombre derrotado escribiendo su confesión. Se levantó de la cama con las piernas débiles, como si el suelo debajo de ella ya no fuera sólido, sino líquido, cambiante, traicionero. Se puso una bata de seda color marfil que resbalaba sobre su piel como agua y bajó las escaleras de mármol casi corriendo, con el cabello suelto cayendo en cascada por su espalda, los pies descalzos tocando la piedra fría y el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado que sabe que la jaula está a punto de convertirse en su tumba. Encontró a su padre en el salón principal, de pie frente a las ventanas que daban al océano, mirando el horizonte como si pudiera ver el futuro reflejado en las olas. Estaba vestido impecablemente, como siempre, con un traje de lino blanco que hacía que pareciera más un fantasma que un hombre. No se giró cuando ella entró, aunque Clara estaba segura de que había escuchado sus pasos. «Papá». Su voz salió más pequeña de lo que pretendía, como la de una niña buscando consuelo después de una pesadilla. ¿Qué significa esta carta? Don Álvaro Monteverde se giró lentamente, y Clara sintió que el corazón se le detenía. Su padre siempre había sido un hombre imponente, alto, robusto, con ojos oscuros que habían visto demasiados amaneceres y demasiadas tormentas, con una presencia que llenaba cualquier espacio que ocupara. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y todos los demás instintivamente se enderezaban, se ajustaban las corbatas, se preparaban para ser juzgados y encontrados deficientes. Pero el hombre que la miraba ahora era diferente. Seguía siendo alto, seguía siendo imponente físicamente, pero había algo roto en sus ojos, algo rendido. Tenía la expresión de quien carga un secreto que pesa más que todo el oro que ha poseído, un secreto tan pesado que está aplastándolo lentamente, vértebra por vértebra, hasta que finalmente se derrumbará bajo su peso. Significa, Clara, dijo con una voz que sonaba como papel siendo arrugado, que nuestra vida está a punto de abrirse como una flor nueva, y que, como todas las flores, también puede marchitarse. A veces las flores se marchitan antes siquiera de terminar de abrirse. No entiendo. Lo harás, suspiró. Demasiado pronto, me temo. Lo harás. Se acercó a ella y colocó sus manos, grandes, callosas, manos que habían construido un imperio, sobre los hombros de Clara. Ella podía sentir cómo temblaban ligeramente. Hoy recibiremos una visita, continuó. Un joven de Sevilla, el hijo de nuestro socio europeo más importante. Se llama Alejandro Delgado y viene a Cister, a conocerme. Don Álvaro sonrió, pero fue una sonrisa triste, del tipo que aparece en los rostros de las personas que saben que están mintiendo, pero que han decidido que la mentira es más amable que la verdad. Porque, mi pequeña Luz, hay momentos en que los imperios solo sobreviven a través de alianzas, y las alianzas más fuertes se sellan no con contratos, sino con lazos de sangre. Clara sintió que el suelo finalmente cedía bajo sus pies. ¿Me estás prometiendo a alguien? No, dijo su padre rápidamente. Nunca te obligaría. Pero necesito que conozcas a este joven, que le des una oportunidad, que entiendas lo que está en juego. ¿Qué está en juego, papá? Don Álvaro cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, Clara vio algo en ellos que nunca había visto antes: miedo. Todo, susurró. Todo está en juego, Clara. Cada hotel, cada propiedad, cada empleado que depende de nosotros. Tu futuro, el futuro de tu madre, mi legado. Todo cuelga de un hilo tan fino que una brisa podría cortarlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo. Su padre la soltó y se alejó hacia la ventana nuevamente, como si no pudiera soportar mirarla mientras confesaba que cometí errores, errores terribles, y que ahora estamos pagando el precio. El silencio que siguió fue tan denso que Clara sentía que podía tocarlo, como si el aire mismo se hubiera solidificado en algo pesado y asfixiante. El Imperio Monteverde, continuó su padre con voz quebrada, está al borde del colapso. Hemos estado sangrando dinero durante 2 años. Las deudas se han acumulado como nubes de tormenta. Y ahora,
Ahora los acreedores vienen a cobrarse. A menos que. A menos que qué. A menos que salvemos esto con una alianza estratégica. Los Delgado tienen capital, tienen influencia en Europa. Y Alejandro viene aquí con una propuesta que podría salvarnos. Clara sintió náuseas. ¿Y yo soy parte de esa propuesta? No de esa forma, insistió su padre. Pero sí, tu presencia, tu consideración, tu posible interés en él forma parte de las negociaciones. Clara, te juro que nunca te obligaría. Pero te ruego que conozcas a este hombre antes de juzgar. Dale una oportunidad, por favor. Clara quería gritar, quería llorar, quería correr de vuelta a su habitación y despertar de esta pesadilla. Pero en lugar de eso, asintió, porque eso era lo que hacían las buenas hijas en las buenas familias. Asentían y pagaban por los pecados de sus padres. Capítulo 2. El sevillano que cambió el cielo. El auto negro llegó a las 3 de la tarde, cuando el sol de Río alcanzaba su cenit y convertía el aire en algo denso, dorado, casi palpable. Clara lo vio desde el balcón de su habitación, un Mercedes de cristales tintados que subía por el camino de grava blanca como una aparición emergiendo de un sueño. El sonido de las ruedas contra las piedras era el único ruido en un mundo que parecía haber contenido la respiración. Se había cambiado 3 veces antes de decidirse por un vestido sencillo de lino color azul cielo, lo suficientemente elegante para mostrar respeto, lo suficientemente informal para no parecer que se había esforzado demasiado. Se había recogido el cabello en un moño suelto que dejaba escapar algunos mechones rebeldes alrededor de su rostro. No se había maquillado, excepto por un toque de brillo en los labios. Quería parecer indiferente, pero su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera que estuviera cerca podría escucharlo. El chofer, un hombre uniformado con guantes blancos que parecía sacado de otra época, abrió la puerta trasera del Mercedes. Y de él descendió alguien que hizo que Clara olvidara cómo respirar. Alejandro Delgado era alto, pero no de una forma intimidante. Era esbelto, pero con la musculatura definida que viene de practicar deportes elegantes, esgrima, tal vez, o equitación. Su piel era clara, del tipo que broncea fácilmente bajo el sol mediterráneo, y sus ojos eran de un color caramelo imposible, como miel mezclada con whisky, con destellos dorados que parecían capturar la luz y amplificarla. Llevaba el cabello oscuro, ligeramente largo, cayendo en ondas controladas que rozaban el cuello de su camisa blanca. Vestía pantalones de lino beige y una chaqueta de algodón color crema que colgaba de su hombro con una elegancia estudiada. En su muñeca brillaba un reloj que Clara reconoció como un Patek Philippe Vintage, el tipo de reliquia que se pasa de generación en familias que miden su historia en siglos, no en décadas. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia física, fue la forma en que se movía. Había una gracia inherente en cada gesto, como si hubiera sido coreografiado por algún maestro invisible. Cuando caminó hacia la entrada de la mansión, no apresuraba sus pasos ni los arrastraba. Simplemente fluía, como si el mundo entero existiera en cámara lenta, excepto él. Don Álvaro salió a recibirlo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, con los brazos abiertos en un gesto de bienvenida que parecía más desesperación que hospitalidad. Alejandro, bienvenido, muchacho. Bienvenido a nuestra humilde casa. Clara casi rió ante la palabra humilde, aplicada a una mansión de 15 habitaciones con vistas al océano. Alejandro estrechó la mano de su padre con firmeza, pero Clara notó algo en sus ojos. Una evaluación rápida, casi imperceptible, del tipo que hace alguien que está acostumbrado a valorar situaciones en segundos. Don Álvaro, di su voz. Dios, su voz era como terciopelo mezclado con humo, con un acento sevillano que hacía que cada palabra sonara como un secreto compartido. El placer es completamente mío. Su hospitalidad es legendaria. Ven, quiero presentarte a alguien. Don Álvaro lo guió hacia donde Clara esperaba en el umbral, tratando de parecer casual, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Alejandro, dijo su padre con una voz que intentaba sonar alegre, pero que salía forzada, te presento a mi hija, Clara. Alejandro se giró hacia ella, y el mundo se detuvo. No fue dramático. No hubo música de fondo, ni cámara lenta, ni ninguna de las tonterías que aparecen en las películas. Fue algo mucho más sutil y mucho más aterrador. Fue el reconocimiento instantáneo de algo inevitable. Como ver un tren acercándose en la distancia y saber, simplemente saber,
que no hay forma de apartarse de las vías. Los ojos de Alejandro encontraron los suyos, y Clara sintió que algo dentro de ella, algo que había estado dormido toda su vida, despertaba bruscamente. Alejandro dio un paso adelante e inclinó la cabeza en un gesto que era mitad reverencia, mitad cortesía europea. Encantado, señorita Monteverde, dijo, y cuando levantó la mirada de nuevo, Clara vio algo en sus ojos que hizo que su respiración se atascara en su garganta. Me habían dicho que era hermosa, pero las palabras fracasan completamente en hacerle justicia. Es un placer conocerlo, señor Delgado, tartamudeó Clara, odiándose a sí misma por sonar tan afectada. Alejandro, por favor. El Señor hace que me sienta como mi padre, y créeme, esa es una comparación que prefiero evitar. Sonrió, y fue una sonrisa que transformó completamente su rostro. Había algo travieso en ella, algo joven y genuino, que contrastaba con la elegancia formal de su apariencia. Don Álvaro los observaba con una expresión que Clara no podía descifrar. ¿Esperanza? ¿Alivio? ¿Culpa? Bien, dijo finalmente. Clara, ¿por qué no le muestras los jardines a Alejandro? Seguramente está cansado del viaje y le vendría bien un paseo. Fue menos una sugerencia que una orden, pero pronunciada con suficiente suavidad como para parecer casual. Clara asintió, aunque quería negarse, aunque quería correr de vuelta a su habitación y esconderse bajo las sábanas como cuando era niña y tenía pesadillas. Sería un honor, dijo Alejandro, ofreciéndole su brazo con un gesto que parecía sacado directamente del siglo XIX. Clara vaciló solo un segundo antes de deslizar su mano en el hueco de su codo. Incluso a través de la tela de su chaqueta podía sentir el calor de su piel. Caminaron en silencio a través de la casa, por pasillos de mármol adornados con pinturas que valían fortunas, bajo candelabros de cristal que refractaban la luz en 1000 arcoíris diminutos, hasta llegar a las puertas francesas que daban a los jardines. El aire exterior era denso y perfumado, cargado con el aroma de jazmines, gardenias y algo más salvaje, algo oceánico que venía del mar. El jardín se extendía ante ellos como un tapiz viviente, caminos de piedra serpenteando entre parterres de flores, fuentes que cantaban melodías líquidas, árboles tan viejos que parecían haber sido testigos del nacimiento del mundo. Esto es. Alejandro se detuvo, mirando alrededor con una expresión de genuino asombro. Esto es extraordinario, como si alguien hubiera tomado un pedazo del paraíso y lo hubiera plantado aquí. Mi abuelo diseñó estos jardines, dijo Clara, encontrando su voz nuevamente. Decía que un hombre que no podía crear belleza no merecía disfrutarla. Era un hombre sabio. Caminaron por uno de los senderos, y Clara era dolorosamente consciente de cada punto donde su cuerpo tocaba el de él, su mano en su brazo, su hombro ocasionalmente rozando el suyo cuando el camino se estrechaba. Así que, dijo Alejandro después de un momento, ¿debemos hablar de ello o vamos a fingir que no sabemos por qué estoy realmente aquí? Su franqueza la sorprendió. ¿Prefiere la honestidad? Siempre. Las mentiras educadas son agotadoras. Clara se detuvo y lo miró directamente. Entonces seré honesta. No me gusta ser tratada como una pieza en un tablero de ajedrez. No me gusta que mi padre use mi existencia como moneda de cambio en sus negociaciones. Y no me gusta conocer a alguien bajo la presión implícita de que debo enamorarme de él para salvar el negocio familiar. Esperaba que se ofendiera. Esperaba que se alejara con indignación herida. En cambio, Alejandro rió. Fue una risa genuina, cálida, que hizo que las comisuras de sus ojos se arrugaran de forma encantadora. Dios, gracias, dijo. Pensé que tendría que pasar toda la tarde fingiendo que esto no es tremendamente incómodo para ambos. ¿También a ti te obligaron a venir? Mi padre me sugirió fuertemente que explorara esta oportunidad de inversión. Esas fueron sus palabras exactas, como si tú fueras una propiedad inmobiliaria. Eso es horrible. Es honesto, al menos. Mi padre no cree en endulzar las cosas. Alejandro se sentó en el borde de una fuente, sin importarle que el agua pudiera salpicar su ropa cara. Mira, Clara, ¿puedo llamarte Clara? Ella asintió. Clara, esto es lo que sé. Tu familia necesita capital. Mi familia tiene capital, pero quiere expandirse en Sudamérica. Una asociación tiene sentido desde un punto de vista comercial, pero mi padre es de la vieja escuela. Cree que los negocios se aseguran mejor con lazos familiares. Entonces me envió aquí con instrucciones muy claras de hacerte la corte. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Alejandro la miró durante un largo momento. La luz del sol jugaba en sus ojos caramelo,
haciéndolos brillar como si tuvieran fuego interno. Honestamente, no lo sé. Vine aquí esperando encontrar una situación incómoda que debería soportar por obligación familiar. Pero entonces te vi en esa puerta y pensé. Se detuvo como si se sorprendiera de lo que estaba a punto de decir. Pensé que quizás obligación y deseo no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. El corazón de Clara dio un vuelco. Eso es. Eso es muy directo. Dijiste que querías honestidad. Sí, ¿pero qué? Pero no esperaba que fueras tan encantador, ofreció con una sonrisa traviesa. Iba a decir desconcertante. Eso es aún mejor. Se miraron durante un momento que se estiró y se estiró hasta que Clara sintió que podría romperse como una cuerda demasiado tensa. Entonces, dijo finalmente, ¿qué hacemos ahora? Ahora. Alejandro se puso de pie y le ofreció su mano. Me gustaría mucho que me mostraras más de estos jardines extraordinarios. Y mientras lo haces, me gustaría conocerte, no como una oportunidad de inversión, no como una obligación, solo como Clara, si estás dispuesta. Clara miró su mano extendida. Era elegante, con dedos largos y dedos que parecían hechos para tocar piano o sostener plumas de escribir poesía. Había una cicatriz pequeña en el nudillo de su dedo índice, una imperfección que lo hacía de alguna forma más real. Si tomaba esa mano, sabía que algo cambiaría irrevocablemente. Pero su corazón, ese órgano traidor que no obedece a la lógica, ya había tomado la decisión. Deslizó su mano en la suya, y en ese momento, bajo el sol brasileño que convertía el aire en oro líquido, en un jardín que parecía suspendido entre el cielo y la tierra, Clara Monteverde comenzó a enamorarse. No lo sabía aún, por supuesto, o quizás sí lo sabía, pero se negaba a admitirlo, porque enamorarse, verdaderamente, completamente, irrevocablemente enamorarse, era aterrador, especialmente cuando sabías que todo lo que tocabas estaba destinado a desmoronarse. Capítulo 3. Las grietas invisibles. Las semanas siguientes fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de Clara. Alejandro se quedó en la mansión Monteverde como invitado oficial, ocupando una suite en el ala este con vistas al océano. Cada mañana, Clara lo encontraba desayunando en la terraza, ya vestido impecablemente a pesar de la hora temprana, leyendo periódicos en 3 idiomas y tomando café negro sin azúcar. Pasaban los días juntos, con una facilidad que sorprendía a Clara. No había torpeza incómoda, no había silencios tensos. Era como si hubieran sido amigos toda la vida y acabaran de recordarlo. Alejandro la llevaba en su coche descapotable, un Jaguar Vintage color crema que había alquilado, por la costa, explorando playas privadas donde las olas rompían contra rocas que parecían esculturas abstractas creadas por un artista demente pero genial. Le enseñaba palabras en sevillano, dialectos que hacían que español sonara como una lengua completamente diferente, palabras que ella practicaba con una torpe que él encontraba encantadora. Una tarde, rentaron un helicóptero y sobrevolaron la ciudad. Clara nunca había visto Río desde arriba, nunca había presenciado cómo las montañas abrazaban el mar, cómo los edificios se apilaban unos sobre otros como juguetes de niños gigantes, cómo el Cristo Redentor se alzaba con los brazos extendidos como si tratara de abrazar al mundo entero. «Es hermoso», gritó sobre el ruido de las aspas. «Es absolutamente hermoso». Alejandro la miraba en lugar de mirar la vista. «Sí, lo es». Por las noches cenaban en la terraza, bajo un cielo sembrado de estrellas que parecían más brillantes de lo normal, como si el universo mismo estuviera haciendo un esfuerzo extra para impresionarlos. Alejandro le contaba historias de Sevilla, de cómo la ciudad olía a azahar en primavera, de cómo el flamenco no era solo un baile, sino una forma de sangrar emoción a través del movimiento, de cómo su familia había vivido en el mismo palacio durante generaciones, un edificio tan viejo que había paredes que databan de la ocupación mora. Clara lo escuchaba fascinada, imaginándose calles estrechas y plazas llenas de sol, imaginándose una vida completamente diferente a la suya. Pero no todo era perfecto, porque mientras Clara y Alejandro construían su pequeño mundo privado, la realidad comenzaba a filtrarse a través de las grietas. Los empleados susurraban en los pasillos con expresiones preocupadas. El ama de llaves, doña Mercedes, una mujer que había trabajado para la familia desde antes de que Clara naciera, tenía ojeras profundas y parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Los teléfonos sonaban constantemente
y su padre desaparecía para contestar llamadas que siempre parecían llevarlo a habitaciones cerradas donde hablaba en voz baja y tensa. Una noche, Clara bajó por agua y escuchó voces viniendo del estudio de su padre. La puerta estaba entreabierta, una rendija de luz dorada escapando hacia el pasillo oscuro. Debería haberse ido, debería haber respetado la privacidad. Pero la curiosidad, esa maldición humana que ha destruido más vidas que cualquier otra, la hizo detenerse y escuchar. No puedo darte más tiempo, Álvaro. La voz era desconocida, masculina, con un acento que Clara identificó como argentino. Los inversionistas están perdiendo la paciencia, las propiedades están sangrando dinero. Si no puedes pagar... Lo sé, lo sé. La voz de su padre sonaba destrozada. Pero la fusión con los Delgado está casi asegurada. Solo necesito un poco más de tiempo. El hijo está aquí, está cortejando a Clara. ¿Estás usando a tu hija como garantía? No es así. Ellos realmente se están enamorando. Lo veo, y cuando se casen, su familia inyectará el capital que necesitamos. ¿Y si no se casan? Silencio. Un silencio tan denso que Clara podía sentir presionando contra su pecho. Entonces, dijo su padre finalmente, lo perderemos todo. Los hoteles, la casa, todo. Estaremos en la calle en 6 meses. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 6 meses. Tenían 6 meses antes del colapso total. Y ella era la única cosa entre su familia y la ruina completa. No, espera. Eso no era correcto. Su matrimonio con Alejandro era lo único que los separaba de la ruina. Lo que significaba que todo lo que habían compartido, cada conversación, cada risa, cada momento que había sentido tan genuino, estaba construido sobre la base podrida de una transacción comercial. Clara se alejó de la puerta tambaleándose, sintiendo náuseas subiendo por su garganta. Llegó a su habitación justo a tiempo antes de vomitar en el baño, expulsando no solo la cena, sino también la ilusión de que podía tener algo real, algo que le perteneciera solo a ella. Se lavó la cara con agua fría, mirándose en el espejo con ojos que parecían pertenecer a alguien más, alguien mayor, más cansado, más desilusionado. Había un toque suave en su puerta. ¿Clara? La voz de Alejandro. ¿Estás bien? Te vi pasar corriendo y parecías... Estoy bien, mintió, odiando cómo su voz temblaba. Solo cansada. ¿Puedo entrar? No, no podía verlo ahora, no cuando acababa de descubrir que todo era una mentira, que ella era solo una pieza en un juego que no había elegido jugar. Pero escuchó su propia voz diciendo, sí. La puerta se abrió suavemente. Alejandro entró vestido con pantalones de dormir y una camiseta simple que lo hacía parecer más joven, más accesible. Su cabello estaba despeinado, como si se hubiera estado pasando las manos por él, un gesto que Clara había aprendido que hacía cuando estaba preocupado. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose con la cautela de alguien que se aproxima a un animal herido. Nada, ya te dije, solo estoy cansada. Clara se sentó en el borde de su cama, manteniendo una distancia respetuosa. Sé mentir muy bien. Es parte de mi entrenamiento familiar, lo que significa que también sé detectar mentiras. ¿Qué pasó realmente? Y quizás fue su gentileza, o quizás fue la forma en que la miraba, como si realmente le importara. O quizás Clara simplemente estaba cansada de cargar el peso sola. Escuché a mi padre, dijo finalmente, hablando con alguien, sobre el negocio, sobre cuán mal están las cosas realmente. La expresión de Alejandro se volvió cautelosa. Y descubrí que tenemos 6 meses, 6 meses antes de que lo perdamos todo. Los hoteles, esta casa, todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin su permiso, y descubrí que nosotros, que esto no podía terminar. Alejandro permaneció quieto durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, se movió más cerca y tomó sus manos entre las suyas. Clara, mírame. Ella lo hizo, aunque le dolía. Ya sabía todo eso, dijo suavemente. Clara sintió como si lo hubieran golpeado. ¿Qué? Sabía cuán mal estaban las finanzas de tu familia. Mi padre me lo dijo antes de enviarme aquí. Era parte del cálculo, de por qué estábamos considerando la inversión en primer lugar. Entonces, la voz de Clara se quebró. Entonces todo esto, tú sabías desde el principio que yo era solo. No. Su agarre en sus manos se apretó. No, escúchame. Sí, sabía la situación financiera. Sí, vine aquí con expectativas de mis padres. Pero Clara, nada de lo que ha pasado entre nosotros ha sido falso. Nada. Cada conversación, cada momento, cada sentimiento que he desarrollado por ti es completamente real. ¿Cómo puedo creerte? Y ahora había algo vulnerable en sus ojos, algo expuesto.
porque si solo quisiera tu dinero, si solo quisiera la fusión comercial, podría haberlo conseguido sin pasar tiempo contigo. Podría haber negociado directamente con tu padre y firmado los papeles. Pero vine aquí, Clara. Vine aquí y te conocí. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora no puedo imaginar volver a Sevilla sin ti. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era denso ni asfixiante. Era el tipo de silencio que aparece cuando algo demasiado grande para ser expresado con palabras intenta abrirse paso hacia la existencia. Ale, comenzó Clara, pero él la interrumpió colocando un dedo suavemente sobre sus labios. No tienes que decir nada ahora, solo piénsalo. Piensa en si alguno de estos momentos se sintió falso para ti. Piensa en si tu corazón está mintiendo cuando late más rápido cuando me ves. Piensa en si realmente crees que puedo fingir la forma en que te miro. Y entonces hizo algo que cambió todo. Se inclinó hacia adelante, despacio, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse, y la besó. Fue un beso suave, casi casto, solo un toque de labios que duró quizás 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, Clara sintió que toda su vida anterior se derrumbaba y era reemplazada por algo nuevo, algo aterrador y hermoso y completamente inevitable. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Dime que eso se sintió falso, susurró. Dime que no sentiste lo mismo que yo. Clara no podía hablar, porque lo había sentido. Dios lo había sentido con cada átomo de su ser. Comenzó. Pero antes de que pudiera terminar, escucharon gritos. Venían de abajo, voces masculinas, fuertes, agresivas, y luego el inconfundible sonido de vidrio rompiéndose. Alejandro y Clara se miraron durante una fracción de segundo antes de correr hacia la puerta. El paraíso, finalmente, había comenzado su inevitable colapso, y ni todo el amor del mundo podría detenerlo. Parte 2. El colapso. Capítulo 4. La noche que el imperio cayó. Clara y Alejandro bajaron las escaleras corriendo, los pies descalzos golpeando el mármol frío, los corazones latiendo al unísono con un ritmo de pánico. Los gritos se hacían más fuertes con cada paso, acompañados ahora por el sonido de más cosas rompiéndose. Porcelana, vidrio, quizás muebles siendo volcados. Cuando llegaron al vestíbulo principal, la escena que encontraron parecía arrancada de una pesadilla. La puerta principal estaba abierta de par en par, colgando de una sola bisagra, como si alguien la hubiera pateado con fuerza brutal. Había 5 hombres en el salón. No, 6. Todos vestidos con trajes oscuros que hacían que parecieran sombras con forma humana. Uno de ellos sostenía un jarrón Ming que valía más que un coche de lujo, examinándolo con la indiferencia de alguien que está calculando cuánto puede obtener en el mercado negro. Don Álvaro estaba en el centro del caos, con los brazos extendidos en un gesto de súplica o rendición, su rostro brillando con sudor bajo las lámparas de cristal. Por favor, decía con una voz que Clara nunca había escuchado antes, una voz que sonaba rota, vencida. Por favor, podemos discutir esto civilizadamente. ¿Hay formas legales de... ¿Legales? El hombre que parecía el líder del grupo dio un paso adelante. Era bajo, pero sólido, con una cara que parecía tallada en piedra y ojos que no contenían ni un gramo de piedad. ¿Quieres hablar de legalidades, Monteverde? Después de 2 años de evadirnos, después de promesas rotas y cheques sin fondos, les dije que necesitaba tiempo. Se te acabó el tiempo. El hombre chasqueó los dedos y uno de sus compañeros dejó caer deliberadamente el jarrón. Se hizo añicos contra el suelo de mármol con un sonido que hizo que Clara gritara. Esta noche recuperamos lo que nos debes, de una forma u otra. ¡Papá! Clara corrió hacia su padre, pero Alejandro la agarró del brazo, deteniéndola. No, susurró urgentemente, no te acerques. El líder del grupo giró su cabeza hacia ellos como un tiburón detectando sangre en el agua. Ah, dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos, la princesa y su príncipe europeo. ¡Qué romántico! ¿Quiénes son ustedes?, exigió Alejandro, y había algo en su voz, algo duro, algo que Clara no había escuchado antes, que hizo que varios de los hombres se tensaran. Somos acreedores, respondió el líder con un encogimiento de hombros falso casual. Gente a quien el señor Monteverde le debe mucho dinero, dinero que hemos sido muy pacientes esperando. Pero la paciencia, como todo, tiene un límite. Hay formas civilizadas de cobrar deudas. O lo sé, presentar demandas, esperar años en los tribunales, ver cómo los abogados caros hacen malabares con la ley hasta que los únicos que ganan son ellos.
El hombre escupió en el suelo, profanando el mármol inmaculado. Preferimos métodos más directos. Otro de los hombres había encontrado una pintura, un Monet original que la abuela de Clara había comprado en París en los años 50. Comenzó a sacarlo de su marco con manos que no mostraban respeto por el arte o la historia. No, don Álvaro se tambaleó hacia adelante. Por favor, esa pintura perteneció a mi madre, y ahora nos pertenece a nosotros, dijo el líder fríamente. O más bien, nos pertenecerá una vez que la vendamos, junto con todo lo demás en esta casa pretenciosa. Escuchen, la voz de Alejandro cortó el aire como un látigo. Soy Alejandro Delgado. Mi familia tiene intereses en toda Europa. Estamos en negociaciones para fusionarnos con el Imperio Monteverde. Una vez que eso suceda, todas las deudas serán pagadas con intereses. El líder lo miró con renovado interés. ¿Los Delgado de Sevilla? Sí, he oído de su familia. Viejos dinero, muy respetables. El hombre se acercó a Alejandro, estudiándolo como un entomólogo estudiaría un insecto particularmente interesante. ¿Y cuándo exactamente sucederá esta mágica fusión? Pronto. ¿Cuán pronto? Alejandro vaciló, y en esa fracción de segundo de duda, el líder rió. Ah, ya veo, todavía no hay nada firmado. Todavía no hay dinero cambiando de manos. Solo promesas. Y las promesas, se giró hacia don Álvaro, no pagan deudas. Dame una semana, suplicó don Álvaro. Solo una semana más y tendremos los contratos listos. No. La palabra cayó como una guillotina. No más extensiones. No más promesas. O pagas ahora o tomamos garantías equivalentes al valor que nos debes. El líder hizo un gesto amplio hacia la habitación. Afortunadamente, tienes una casa llena de garantías. Y entonces comenzó. Los 6 hombres se dispersaron por la mansión como una plaga, y Clara solo podía observar con horror mientras sistemáticamente despojaban su hogar de todo lo que tenía valor. Pinturas arrancadas de las paredes, esculturas envueltas en mantas y cargadas hacia camiones que esperaban afuera. Joyas de la caja fuerte de su madre, cómo habían conseguido la combinación, metidas en bolsas como monedas. Don Álvaro intentó interponerse una vez, físicamente bloqueando a uno de los hombres que intentaba tomar un reloj de bolsillo que había pertenecido al bisabuelo de Clara. El hombre lo empujó sin esfuerzo, enviando al patriarca Monteverde, estrellándose contra una mesa lateral que se rompió bajo su peso. «¿Papá?» Clara corrió hacia él, cayendo de rodillas junto a su padre que yacía entre astillas de madera y cristal roto. Había sangre. No mucha, solo un corte en su frente donde había golpeado el borde de la mesa, pero ver a su padre, su indomable, invencible padre, sangrando en el suelo era más aterrador que cualquier otra cosa que había presenciado esa noche. «Estoy bien», murmuró, pero no lo estaba. Podía verlo en sus ojos. Algo fundamental se había roto en él, y no era solo físico. «¿Cómo pudiste?», le susurró Clara con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Cómo pudiste dejar que llegáramos a esto?». Don Álvaro cerró los ojos, y las lágrimas se filtraron entre sus párpados cerrados. «Pensé que podría arreglarlo», murmuró. «Siempre había podido arreglarlo antes. Pensé que era invencible. Y ahora nos he destruido a todos». El saqueo continuó durante 3 horas. 3 horas durante las cuales Clara, Alejandro y don Álvaro permanecieron en el suelo del vestíbulo, observando cómo su vida era sistemáticamente desmantelada y cargada en camiones que desaparecían en la noche. Los empleados habían huido o se habían escondido en sus habitaciones, demasiado aterrorizados para intervenir. La madre de Clara, doña Isabela, nunca apareció. Clara se preguntó vagamente si había tomado sedantes y estaba durmiendo a través de todo esto, bendecida con una ignorancia que Clara envidiaba. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros toques de amanecer, un amanecer que no se veía nada mágico sino solo gris y cansado, los hombres se fueron. El líder se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás a las 3 figuras rotas en el suelo. «Esto cubre aproximadamente el 30% de lo que nos debes», dijo con voz de negocios, como si acabara de realizar una transacción normal. «Volveremos en 2 semanas por el resto. A menos, por supuesto, que tengas el dinero en efectivo para entonces». No esperó respuesta. Sabía que no la habría. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave que sonó más final que cualquier portazo. Silencio. La mansión, una vez llena de belleza y vida, ahora se sentía como una cáscara vacía. Las paredes desnudas mostraban rectángulos más oscuros donde las pinturas habían colgado.
Los estantes que una vez sostuvieron esculturas y reliquias familiares ahora mostraban solo polvo. Incluso el aire se sentía diferente, más delgado, más frío, como si la calidez hubiera sido robada junto con todo lo demás. Don Álvaro fue el primero en moverse. Se levantó lentamente, como un hombre de 90 años en lugar de 58, y caminó hacia la ventana que daba al océano. Se quedó allí, mirando el agua que comenzaba a brillar con la luz del amanecer, y Clara vio cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Su padre, el hombre que nunca lloraba, el hombre que ella había pensado que era indestructible, estaba roto. Alejandro fue quien finalmente rompió el silencio. Necesitas salir de aquí, dijo en voz baja, mirando a Clara. Necesitas salir del país, ahora. Clara lo miró con confusión. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esos hombres volverán, y la próxima vez no se conformarán solo con objetos. La próxima vez. Su mandíbula se apretó. La próxima vez te tomarán a ti, o a tu madre, como garantía hasta que tu padre encuentre una forma de pagar. La realidad de sus palabras golpeó a Clara como agua helada. No pueden, eso es secuestro. ¿Y crees que a ellos les importa? Alejandro se puso de pie, tirando de Clara con él. Clara, esos hombres no son prestamistas legítimos, son criminales, y tu padre le debe dinero a criminales, lo que significa que tú y tu familia están en peligro real. No puedo simplemente irme. Mi familia. Tu familia necesita que estés a salvo, especialmente tu padre. ¿Crees que podría soportar verte lastimada por sus errores? Clara miró a su padre, todavía de pie en la ventana, temblando. «Papá», llamó suavemente. Él no se giró, pero habló, con una voz tan baja que Clara apenas podía escucharlo. «Vete», dijo, «vete con Alejandro. Vete a Sevilla. Vete a cualquier lugar donde estés a salvo de este desastre que he creado. No puedo dejarte. Vete». El grito de su padre hizo eco en la casa vacía, rebotando en las paredes desnudas. «Por favor, Clara. Por favor. Ya he destruido todo lo demás. No te destruiré a ti también». Las lágrimas inundaron los ojos de Clara tan rápido que el mundo se volvió borroso. «Empaca una maleta», dijo Alejandro suavemente, tomando su mano. «Solo lo esencial. Tenemos que irnos antes de que amanezca completamente, antes de que alguien más venga». Clara quería discutir. Quería gritar que no podía simplemente abandonar a su familia en su peor momento. Quería. Pero miró a su padre. Realmente lo miró, y vio a un hombre que ya estaba muerto por dentro. Un hombre que había perdido todo excepto su hija, y que ahora estaba dispuesto a perder incluso eso si significaba mantenerla a salvo. «Está bien», susurró finalmente. «Está bien». Subió las escaleras hacia su habitación en una niebla, sintiendo como si estuviera caminando a través de agua espesa. Sacó una maleta del armario, una simple, nada ostentosa, y comenzó a empacar mecánicamente. Ropa, documentos, algunas fotografías, la carta de su padre que había comenzado todo esto hacía solo semanas, pero que parecían años. Desde abajo podía escuchar las voces de Alejandro y su padre, demasiado bajas para distinguir palabras, pero con un tono que sonaba como despedidas siendo dichas, promesas siendo hechas, culpas siendo compartidas. Clara tomó una última cosa. Un pequeño cuadro de su madre y ella cuando Clara tenía 5 años, ambas riendo en el jardín que ya no les pertenecía. Lo metió en la maleta y cerró la cremallera. Cuando bajó, Alejandro ya había llamado a su chofer. El Mercedes negro esperaba afuera, un recordatorio de que, aunque el mundo de Clara se estaba derrumbando, el de Alejandro permanecía intacto. Don Álvaro finalmente se giró desde la ventana. Su rostro estaba devastado, envejecido, completamente transformado del hombre que había sido solo horas antes. «Mi pequeña Luz», dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Clara dejó caer su maleta y corrió hacia él, arrojándose a sus brazos como cuando era niña, y él era su héroe, su protector, su todo. «Lo siento», sollozó contra su pecho. «Lo siento tanto, mi amor, por todo, por haberte fallado, por haber construido tu vida sobre cimientos de arena que ahora se están derrumbando. No es tu culpa, es completamente mi culpa, y tendrás que cargar con esas cicatrices por el resto de tu vida. Pero por favor», la alejó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Por favor, no dejes que esto te rompa. No dejes que te robe tu capacidad de confiar, de amar, de soñar. Prométemelo». «Te lo prometo», mintió Clara, porque ambos sabían que era una promesa que no podría cumplir. Un último abrazo, un último beso en la frente, un último murmullo de te amo que sabía a despedida permanente, aunque ambos pretendieran que era temporal. Y entonces Clara estaba en el Mercedes,
con Alejandro a su lado y su maleta en el maletero, alejándose de la mansión Monteverde, mientras el sol finalmente rompía el horizonte, bañando el mundo en una luz dorada que se sentía como una burla. Miró hacia atrás una vez, viendo a su padre de pie en la entrada de la casa vacía, una silueta solitaria haciéndose más pequeña con cada metro que se alejaban. Y supo, con una certeza que helaba hasta los huesos, que nunca volvería a verlo, que esta era la última imagen que tendría de él, un hombre roto en el umbral de un paraíso perdido. El paraíso finalmente había caído, y Clara estaba cayendo con él. Parte 3. La fuga hacia Sevilla. Capítulo 5. El vuelo de los condenados. El aeropuerto era un caos de humanidad comprimida. Familias arrastrando maletas, hombres de negocios gritando por teléfonos, niños llorando con ese sonido universal de cansancio y confusión. Clara se sentaba en una silla de plástico incómoda en la terminal internacional, con gafas de sol que ocultaban sus ojos hinchados y una gorra que escondía su rostro, no por vanidad, sino por necesidad, porque las noticias ya habían comenzado a circular. Los teléfonos de Alejandro no paraban de sonar con alertas de noticias, y cada vez que miraba la pantalla, su expresión se oscurecía más. ¿Qué dicen?, preguntó Clara finalmente, aunque parte de ella no quería saber. Alejandro vaciló antes de girar su teléfono hacia ella. El titular le golpeó como un puñetazo. Imperio Monteverde en ruina total. Familia huye mientras acreedores asaltan propiedades. Debajo había fotografías. Fotografías de su casa, su hermosa e inviolable casa, rodeada de camiones y hombres cargando pertenencias de la familia. Fotografías de su padre siendo escoltado por la policía. ¿Cuándo había pasado eso? Y peor, fotografías de Clara misma, tomadas con teleobjetivo mientras subía al Mercedes esa mañana, con el titular especulativo: Heredera huye con amante europeo, mientras familia se desmorona. Clara sintió bilis subiendo por su garganta. Apágalo, susurró. Por favor. Alejandro lo hizo inmediatamente, guardando el teléfono en su bolsillo. Lo siento, no debí mostrártelo. No, necesitaba verlo. Necesito saber. Su voz se quebró. Necesito saber cuán mal está. Está mal, dijo Alejandro con honestidad brutal. Pero Clara, escúchame. Esto pasará. Los escándalos siempre pasan. En 6 meses, un año, habrá otro escándalo y todos olvidarán el tuyo. ¿Y mi familia? ¿Ellos también lo olvidarán? No tenía respuesta para eso. Su vuelo fue llamado finalmente. Un vuelo directo a Madrid con conexión a Sevilla. Boletos de primera clase que Alejandro había pagado sin parpadear, un recordatorio constante de la disparidad entre sus mundos. Mientras abordaban, Clara no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez, como si Brasil mismo estuviera despidiéndose de ella, como si la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida supiera que nunca volvería, al menos no como la misma persona que se iba. El vuelo duró 11 horas. 11 horas suspendidos entre el cielo y la tierra, entre el pasado y el futuro, entre la persona que Clara había sido y la persona en la que se convertiría. No durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su padre, escuchaba el sonido del cristal rompiéndose, sentía el peso de la carta en sus manos. Prepárate, hoy tu destino cambiará. Alejandro tampoco durmió. Permanecía despierto a su lado, sosteniendo su mano en silencio, siendo una presencia sólida en un mundo que se sentía líquido y cambiante. En algún momento sobre el Atlántico, cuando el avión estaba envuelto en oscuridad y la mayoría de los pasajeros dormían, Clara finalmente habló. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué? Esto. Todo esto. Podrías haberte ido. Podrías haber vuelto a Sevilla solo y decirle a tu familia que la inversión no valía la pena. Pero en cambio, sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. En cambio, me estás llevando contigo, arriesgando tu reputación, tu relación con tu familia. ¿Por qué? Alejandro la miró durante un largo momento. En la tenue luz de la cabina, sus ojos caramelo parecían más oscuros, más profundos. ¿Quieres la respuesta que suena bien o la verdad? Siempre la verdad. La verdad es que no estoy siendo completamente altruista. Su pulgar trazaba círculos en el dorso de su mano. Quiero que vengas a Sevilla porque te quiero conmigo, porque la idea de volver a mi vida sin ti es insoportable, lo cual probablemente hace que sea un egoísta. O hace que seas humano. Tal vez ambos. Sonrió débilmente, pero también es cierto que no podía dejarte allí, no cuando sé lo que esos hombres son capaces de hacer. Clara, he visto este tipo de situaciones antes.
En España, las familias poderosas caen todo el tiempo, y cuando caen, son los más vulnerables los que sufren más. No podía permitir que eso te pasara a ti. ¿Entonces soy un proyecto de caridad? No. Eres la mujer de la que me estoy enamorando, lo cual es inconveniente, aterrador y completamente fuera de mi control. El corazón de Clara se detuvo. ¿Enamorando? Completamente, irrevocablemente, de una forma que me hace cuestionar cada decisión racional que debería tomar. Apenas me conoces. Te conozco lo suficiente para saber que quiero conocerte más, para saber que cuando sonríes el mundo parece menos oscuro, para saber que tu risa es el sonido más hermoso que he escuchado, para saber que se detuvo como si se sorprendiera de sus propias palabras, para saber que si algo te pasara, algo en mí se rompería permanentemente. Clara sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. No puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Porque me hace querer creerte. Me hace querer creer que algo bueno puede salir de todo este desastre. Entonces créeme, dijo simplemente, porque es la verdad. Se besaron allí, a 30.000 pies sobre el océano, con el mundo durmiendo a su alrededor, y el futuro siendo un misterio aterrador, pero al menos era un misterio que enfrentarían juntos. Cuando finalmente se separaron, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro, y por primera vez desde que su vida se había desmoronado, sintió algo parecido a la paz. Aterrizaron en Madrid cuando el sol comenzaba a subir, pintando las montañas que rodeaban la ciudad con tonos de rosa y oro. Otra conexión, otro avión, este más pequeño, más íntimo, y luego finalmente Sevilla. Clara no estaba preparada para Sevilla. Nada podría haberla preparado para Sevilla. La ciudad se extendía debajo de ellos mientras descendían, un tapiz de tejados rojos y calles serpenteantes, y la catedral masiva alzándose como un centinela guardián. El río Guadalquivir brillaba como una cinta plateada cortando a través del corazón de la ciudad, y Clara podía ver puentes, tantos puentes, conectando las dos mitades como hilos suturando una herida. Era hermoso, completamente, aterradoramente hermoso, y no se parecía en nada a casa, porque casa, río, la mansión, el océano, ya no existía, no para ella, no de la forma en que había existido. El aeropuerto de Sevilla era más pequeño que el de Río, pero igual de caótico. Alejandro navegó por las multitudes con la facilidad de alguien que había hecho este viaje 1000 veces, guiando a Clara a través de aduanas de recogida de equipaje hacia afuera, donde un chofer diferente esperaba con un Mercedes diferente. Todo era diferente. Y Clara estaba comenzando a darse cuenta de que diferente sería su nueva normalidad. Mi familia nos espera, dijo Alejandro, mientras el coche serpenteaba por calles que eran tan estrechas que Clara no entendía cómo cabían dos coches. He hablado con ellos sobre tu situación. Entienden que necesitabas salir de Brasil por tu seguridad. Entienden que vendrás a quedarte con nosotros por un tiempo. ¿Qué más entienden?, preguntó Clara, captando lo que no estaba diciendo. Entienden que eres importante para mí, que esto no es solo hospitalidad casual. ¿Y están bien con eso? Alejandro vaciló. Mi familia es tradicional, tienen expectativas, especialmente mi padre, pero mi madre es más abierta, y mi hermana, bueno, Lucía está emocionada de conocerte. Básicamente me ha bombardeado con preguntas desde que le dije que venías. El coche giró en una calle particularmente estrecha y se detuvo frente a una pared. No, espera, no solo una puerta masiva, de madera antigua, con herrajes de hierro forjado y un llamador que parecía haber sido golpeado por generaciones de puños. Aquí es, dijo Alejandro, y había algo en su voz. Orgullo, aprensión, expectativa. Todo mezclado. ¿Aquí es qué? Casa, mi casa, nuestra casa, Casa Delgado. La puerta se abrió antes de que Alejandro pudiera tocar, y detrás de ella, Clara tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver el patio interior. Era imposible. Desde afuera, el edificio parecía modesto, solo una pared y una puerta en una calle estrecha. Pero dentro era un palacio. Un patio central pavimentado con mármol antiguo y azulejos en patrones tan intrincados que dolían los ojos. Fuentes que cantaban con voces líquidas. Columnas que se alzaban hacia un segundo piso con galerías con barandillas de hierro forjado. Plantas en todas partes, naranjos en macetas de cerámica pintada, jazmines trepando por las columnas, bugambillas derramándose desde los balcones en cascadas de púrpura y magenta. Y el olor, Dios, el olor, azahar. El olor del azahar, flores de naranjo, tan intenso que era casi embriagador, mezclado con jazmín y algo más,
algo especiado que Clara no podía identificar, pero que hacía que sus sentidos cantaran. «Bienvenida a Sevilla», dijo Alejandro suavemente, observando su reacción con algo que parecía nerviosismo. «Bienvenida a casa». Y a pesar de todo, a pesar de que su verdadero hogar estaba en ruinas a miles de kilómetros de distancia, a pesar de que su familia estaba destrozada, a pesar de que su vida entera había sido arrancada de raíz, Clara sintió algo en su pecho aflojarse ligeramente. No era casa, todavía no, pero podría serlo, algún día, si era lo suficientemente valiente para intentarlo. Capítulo 6. El Palacio de las Máscaras. La familia Delgado esperaba en el salón principal, una habitación tan opulenta que hacía que incluso la mansión Monteverde pareciera modesta en comparación. Los techos eran altos, con vigas de madera tallada que databan de la época morisca. Las paredes estaban cubiertas con azulejos que contaban historias en patrones geométricos, batallas, amor, pérdidas, victorias. Ventanas arqueadas dejaban entrar luz filtrada que convertía el aire mismo en algo dorado, casi líquido. Y en el centro de todo esto esperaban 3 personas. El padre de Alejandro, don Rodrigo Delgado, era exactamente lo que Clara había imaginado. Imponente, severo, con cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y ojos tan penetrantes que Clara sintió que la estaban evaluando y encontrando deficiente antes siquiera de que dijera una palabra. Llevaba un traje que probablemente costaba más que un año de salario promedio y había una rigidez en su postura que sugería que nunca en su vida se había relajado completamente. La madre de Alejandro, doña Mercedes, era su opuesto, pequeña, delicada, con cabello oscuro recogido en un moño elegante y ojos que brillaban con calidez genuina. Llevaba un vestido de seda color crema que fluía cuando se movía, y cuando sonrió fue como si el sol hubiera salido dentro de la habitación. Y luego estaba Lucía. La hermana menor de Alejandro tenía 18 años, pero parecía más joven, con ese tipo de energía burbujeante que algunas personas mantienen durante toda su vida y otras pierden al enfrentar su primera decepción real. Tenía el mismo cabello oscuro que su hermano, pero lo llevaba suelto en ondas que caían por su espalda, y sus ojos, Dios, sus ojos eran exactamente como los de Alejandro, ese mismo color caramelo imposible, brillaban con curiosidad sin filtro. «Papá, mamá, Lucía», dijo Alejandro, con una mano en la parte baja de la espalda de Clara como ancla, «les presento a Clara Monteverde». Don Rodrigo fue el primero en hablar, su voz profunda y medida. «Señorita Monteverde, hemos escuchado muchas cosas sobre su situación. Por favor, acepte nuestras condolencias por las dificultades de su familia». Era educado, perfectamente cortés y completamente frío. Clara sintió que debía responder con algo igualmente formal, pero antes de que pudiera, doña Mercedes se adelantó y para sorpresa de Clara la abrazó. No fue un abrazo europeo formal, mejilla contra mejilla, sin contacto real. Fue un abrazo maternal genuino, cálido y envolvente. «Pobre niña», murmuró doña Mercedes, «has pasado por tanto, pero estás a salvo ahora, estás con nosotros». Algo en Clara se quebró ante esa muestra de bondad. Había estado manteniendo todo junto durante las últimas 24 horas, conteniendo las lágrimas, manteniendo la compostura, fingiendo que era más fuerte de lo que era, y de repente ya no podía. Comenzó a llorar. No delicadamente, no con gracia. Solló con fuerza, con todo el cuerpo, el tipo de llanto que sale cuando finalmente te permites sentir todo lo que has estado reprimiendo. Doña Mercedes simplemente la sostuvo, murmurando palabras en español que Clara no entendía completamente, pero cuyo significado captaba. «Estás a salvo, estás bien, te tenemos». Cuando Clara finalmente logró calmarse, roja, hinchada, avergonzada, se encontró rodeada. Alejandro había colocado una mano en su hombro. Lucía le ofrecía un pañuelo con ojos que brillaban con lágrimas empáticas. Incluso don Rodrigo parecía ligeramente menos intimidante, aunque su expresión seguía siendo difícil de leer. «Lo siento», murmuró Clara, limpiándose la cara. «No quería». «No te disculpes», interrumpió doña Mercedes firmemente. «Llora todo lo que necesites. Dios sabe que has ganado el derecho». «Ven», dijo Lucía, tomando la mano de Clara con familiaridad sorprendente. «Te mostraré tu habitación. Puedes refrescarte, cambiarte, descansar un poco antes de la cena». Clara miró a Alejandro, quien asintió alentadoramente. «Ve, te veré en un rato». Lucía la guió fuera del salón, por un laberinto de pasillos que todos parecían iguales. Puertas de madera oscura, azulejos en las paredes,
ocasionales ventanas arqueadas que ofrecían vislumbres del patio interior, hasta llegar a una habitación en el segundo piso. Esta es la habitación de huéspedes, explicó Lucía, empujando la puerta abierta. Pero realmente es tu habitación ahora, durante el tiempo que necesites. La habitación era hermosa en su simplicidad. Una cama grande con dosel y cortinas blancas de lino, un armario antiguo tallado con patrones florales, un escritorio junto a la ventana que daba al patio. No era ostentosa ni pretenciosa, era acogedora. Gracias, dijo Clara sinceramente. Lucía sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. Clara, ¿puedo ser sincera contigo? Por favor. Mi hermano nunca ha traído a nadie a casa antes. Nunca. Ha tenido, bueno, ya sabes, novias y eso, pero nunca lo suficientemente importantes como para presentarlas a la familia. El hecho de que estés aquí, que te haya traído durante todo esto. Sus ojos buscaron los de Clara. Significa que eres importante para él, realmente importante. Lo sé, creo, es todo tan rápido. El amor a menudo lo es, dijo Lucía sabiamente, con la certeza de alguien de 18 años que cree entender los misterios del corazón. Pero Clara, necesito advertirte sobre algo. ¿Qué? Lucía vaciló, mordiéndose el labio inferior. Mi padre, don Rodrigo, es un hombre bueno, pero también es un hombre de negocios. Y para él todo es una transacción, incluso las relaciones de sus hijos. Clara sintió un frío recorriéndola. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi padre estaba emocionado cuando Alejandro fue a Brasil, emocionado por la posibilidad de fusión con tu familia. Y ahora que esa fusión ahora que es imposible. Los ojos de Lucía se llenaron de preocupación. No sé cómo va a reaccionar. No sé si va a apoyar la relación de Alejandro contigo cuando ya no hay beneficio financiero. ¿Crees que intentará separarnos? No lo sé, pero quería que estuvieras preparada para que no te sorprendiera si... Se detuvo sin terminar la frase. Clara se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de una nueva preocupación agregándose a todas las demás que ya cargaba. ¿Alejandro sabe que piensas así sobre su padre? Alejandro pretende no verlo. Pretende que nuestro padre es solo tradicional, solo protector. Pero yo veo más. Veo cómo calcula, cómo planea, cómo manipula. Y tengo miedo. La voz de Lucía se quebró. Tengo miedo de que vaya a lastimar a mi hermano, y a ti. Clara extendió la mano y apretó la de Lucía. Gracias por advertirme. De nada. Ahora Lucía se secó los ojos y recuperó su sonrisa. Descansa un poco. La cena es a las 9. Es formal, así que ya sabes, vístete bien. Primera impresión y todo eso. Se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Clara se quedó sola en la habitación de huéspedes que se suponía era temporalmente suya, en una ciudad que no conocía, en un país que era extranjero, con una familia que era amable, pero también potencialmente peligrosa. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio. El sol de la tarde convertía todo en oro líquido. Podía escuchar voces. Alejandro hablando con su padre en algún lugar abajo, sus tonos amortiguados, pero claramente tensos. Y Clara se preguntó, no por primera vez, si había escapado de un desastre solo para entrar en otro. Parte 4. La última luz. Capítulo 7. La cena de las mentiras. Clara se vistió para la cena con las manos temblando ligeramente. Había traído solo 3 vestidos en su maleta apresurada y eligió el más elegante, un vestido negro simple que llegaba justo debajo de las rodillas, con mangas largas y un corte que era modesto pero favorecedora. Se recogió el cabello en un moño bajo, se aplicó maquillaje mínimo para ocultar las evidencias del llanto y se puso los únicos tacones que había empacado. Cuando se miró en el espejo, vio a alguien que parecía tener todo bajo control. Era una mentira perfecta. Un toque suave en su puerta hizo que se girara. Sí, soy yo, la voz de Alejandro. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Entró, y Clara sintió que su respiración se atascaba. Alejandro llevaba un traje oscuro que parecía hecho a medida, porque probablemente lo estaba, con una camisa blanca sin corbata, el cuello superior desabrochado de una forma que sugería elegancia casual más que formalidad rígida. Su cabello estaba peinado hacia atrás, pero algunos mechones rebeldes caían sobre su frente. Y cuando sonrió al verla, «Estás hermosa», dijo simplemente. «Tú también», respondió Clara. Luego se rió nerviosamente. «Quiero decir, te ves bien. Guapo, no hermoso, aunque podrías serlo, si quisieras. Dios, estoy nerviosa». Alejandro se acercó y tomó sus manos. «Yo también. Mi padre puede ser intimidante.
Tu hermana me advirtió sobre él. ¿Lo hizo? Alejandro no pareció sorprendido. Lucía siempre ve más de lo que la gente piensa. Pero Clara, quiero que sepas algo antes de bajar. ¿Qué? Pase lo que pase esta noche, pase lo que diga mi padre o cómo reaccione, no cambia nada entre nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué esperas que diga? No lo sé, pero conociéndolo. Alejandro suspiró. Probablemente cuestionará la sabiduría de continuar nuestra relación ahora que tu familia ya no tiene recursos para la fusión. Entonces realmente soy solo una transacción comercial para él. No para mí, nunca para mí. Se besaron brevemente, un beso que sabía a promesa y a miedo en partes iguales. Luego, con las manos entrelazadas, bajaron hacia el comedor. El comedor era otra exhibición de opulencia, una mesa larga que podría sentar a 20 personas, aunque esta noche solo se habían puesto 5 lugares. Candelabros de plata brillaban con velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Pinturas de ancestros. Delgado observaban desde marcos dorados con ojos que parecían seguir a Clara mientras se movía. Don Rodrigo presidía la cabecera de la mesa, con doña Mercedes a su derecha. Alejandro guió a Clara hacia la silla junto a su madre, colocándose él entre Clara y su padre como un buffer humano. Lucía se sentó al final, sus ojos moviéndose entre todos los presentes con la vigilancia de alguien esperando explosión. La cena fue servida por personal silencioso vestido de blanco, plato tras plato de comida que probablemente era deliciosa, pero que Clara apenas podía saborear. Gazpacho frío que deslizaba por su garganta como seda líquida, jamón ibérico cortado tan fino que era casi transparente, pescado a la plancha con limón y hierbas. Cada bocado era un esfuerzo, masticando mecánicamente mientras trataba de parecer normal. La conversación durante los primeros platos fue cortés pero superficial. Doña Mercedes preguntó sobre el viaje, sobre el vuelo, sobre si Clara había dormido algo. Lucía comentó sobre el clima sevillano y cómo era diferente del brasileño. Alejandro habló sobre planes para mostrarle la ciudad a Clara, la catedral, el alcázar, los barrios históricos. Don Rodrigo permanecía mayormente silencioso, observando, evaluando, y entonces, durante el plato principal, atacó. Señorita Monteverde, dijo, su voz cortando otras conversaciones como un cuchillo. Entiendo que su familia ha encontrado dificultades financieras significativas. El comedor se quedó en silencio. Incluso el personal que servía pareció contener la respiración. Sí, señor, respondió Clara, forzándose a mantener contacto visual. Es información pública en este punto. Bastante pública, de hecho. Los periódicos han sido exhaustivos en su cobertura. Tomó un sorbo de vino tinto. ¿Puede explicarme, para mi propia comprensión, exactamente cuál fue la naturaleza de los problemas financieros de su padre? Papá, comenzó Alejandro con advertencia en su voz. Es una pregunta legítima, hijo. Si vamos a hospedar a la señorita Monteverde, si vas a asociarte con ella, tengo derecho a entender la situación completa. Clara sintió lágrimas amenazando, pero las empujó hacia abajo. Mi padre hizo inversiones que resultaron mal, tomó préstamos que no pudo pagar, y cuando todo colapsó, colapsó rápido y completamente. No sé todos los detalles porque él me protegió de ellos hasta que fue demasiado tarde. ¿Lo protegió o lo ocultó? Rodrigo, dijo doña Mercedes sharply, esta línea de interrogación es inapropiada. Es completamente apropiada. Nuestro hijo ha traído a esta joven a nuestra casa, ha gastado recursos de la familia volando con ella desde Brasil, y necesito entender si hay consecuencias legales o financieras que podrían afectarnos. No hay consecuencias, dijo Clara, su voz más fuerte de lo que se sentía. Las deudas de mi familia son suyas. Yo no firmé nada, no garanticé nada, soy legalmente distinta de sus obligaciones. Legalmente, quizás, pero moralmente, Clara se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo de piedra. Moralmente intenté ser una buena hija. Intenté confiar en mi padre, y esa confianza me costó todo, mi hogar, mi futuro, mi inocencia sobre cómo funciona realmente el mundo. Así que no, don Rodrigo, no cargue con obligaciones morales hacia las deudas de mi padre. Ya he pagado más que suficiente. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, sorprendentemente, don Rodrigo sonrió. No fue una sonrisa cálida, pero había respeto en ella. Bien dicho, señorita Monteverde. Tiene espina dorsal. Eso es bueno, lo necesitará. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Alejandro. Significa, don Rodrigo se limpió la boca con su servilleta y la dejó junto a su plato, que necesito hablar contigo, a solas. Ahora.
Papá, lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo aquí. Ahora, Alejandro, fue una orden, no una solicitud. Alejandro miró a Clara con disculpa en sus ojos, luego se levantó y siguió a su padre fuera del comedor. Las tres mujeres se quedaron sentadas en silencio incómodo hasta que Lucía finalmente habló. Eso fue muy valiente. Fue estúpido, dijo Clara, dejándose caer de nuevo en su silla. Acabo de insultar al hombre que nos está dando refugio. No, doña Mercedes puso su mano sobre la de Clara. Le mostraste que no eres una niña frágil que se romperá ante la primera presión. Rodrigo respeta la fuerza y respeta la honestidad. Hiciste bien, pero Clara no se sentía bien. Se sentía exhausta, aterrorizada y completamente fuera de su profundidad. Desde el pasillo exterior podían escuchar voces elevándose. No podían distinguir palabras, pero el tono era inconfundible. Don Rodrigo y Alejandro estaban discutiendo. Fuerte. Lucía y Clara intercambiaron miradas preocupadas. Deberíamos, comenzó Clara. No, dijo doña Mercedes firmemente. Déjalos. Esto ha estado llegando desde hace tiempo. Mejor que explote ahora que festere. Las voces se hicieron más altas. Luego vino un sonido de algo siendo golpeado, un puño contra una pared, y la voz de Alejandro gritando algo en español tan rápido que Clara solo captó fragmentos. Mi vida, no tu decisión. La amo. La amo. Clara sintió que su corazón se detenía. Había dicho que la amaba. No a ella directamente, no en un momento íntimo, sino a su padre, en defensa de su derecho a estar con ella. Las voces finalmente se calmaron. Silencio. Luego pasos. Alejandro entró de vuelta al comedor. Su rostro estaba rojo, su mandíbula apretada, sus manos formando puños a sus lados. Nos vamos, dijo sin preámbulo. ¿Qué? Clara se puso de pie. ¿A dónde? A cualquier lugar que no sea aquí. Alejandro tomó su mano. Empaca tus cosas. Nos vamos esta noche. Alejandro, cálmate, dijo su madre. ¿Qué dijo tu padre? Dijo que Clara no es bienvenida aquí. Dijo que representa un riesgo reputacional para la familia. Dijo que si insisto en estar con ella, lo haré sin su apoyo financiero ni su bendición. Doña Mercedes palideció. No puede hablar en serio. Oh, está completamente serio, y yo también. Clara, ¿confías en mí? Ella miró esos ojos caramelo, vio la determinación ardiendo en ellos, vio la decisión que había tomado, incluso si significaba perder todo. Entonces vamos, ahora. ¿Pero a dónde iremos? Alejandro sonrió, y había algo salvaje en ella, algo liberado. Improvisaremos, juntos, y así, por segunda vez en menos de 48 horas, Clara se encontró huyendo. Pero esta vez no huía de algo, huía hacia algo, hacia una vida que sería suya, incluso si eso significaba no tener nada excepto el uno al otro. Capítulo 8. El apartamento de los soñadores. Terminaron en un apartamento pequeño en el barrio de Santa Cruz, en el corazón del casco antiguo de Sevilla. Era un segundo piso al que se llegaba por escaleras estrechas y empinadas que probablemente habían sido trepadoras durante siglos. La puerta era de madera antigua que crujía cuando la abrías. Dentro había solo dos habitaciones, un espacio principal que servía como sala y dormitorio, y un baño pequeño con azulejos agrietados pero limpios. Era aproximadamente del tamaño del vestidor de Clara en la mansión Monteverde. Era perfecto. Lo sé, no es mucho, se disculpó Alejandro mientras encendía una lámpara que proyectaba luz amarillenta y tenue. Es un apartamento que mi abuela dejó para la familia. Nadie lo usa porque es demasiado pequeño y está en el centro turístico. Pero es nuestro, al menos por ahora. Clara dejó caer su maleta y giró lentamente tomando todo. La ventana daba a una calle estrecha donde podía escuchar guitarras tocando flamenco en algún bar cercano. El techo tenía vigas expuestas, oscurecidas por el tiempo. Había una cama pequeña contra una pared, apenas lo suficientemente grande para dos personas. Una cocina minúscula ocupaba una esquina, con una estufa de 2 quemadores y un refrigerador que zumbaba ruidosamente. Es perfecto, dijo Clara sinceramente. ¿De verdad? ¿De verdad? Se giró hacia él. Alejandro, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de renunciar? Él se encogió de hombros, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. A una cuenta fiduciaria que nunca necesité, a expectativas que nunca quise cumplir, a una vida planeada por otras personas. Pero tu familia. Mi padre se calmará eventualmente. O no, de cualquier manera fue mi elección. Se acercó a ella, tomando sus manos. Clara, ¿te arrepientes de venir aquí? ¿De dejar Brasil? ¿De estar conmigo? No, ni por un segundo. Bien, porque yo tampoco.
Se besaron en medio de ese apartamento pequeño que olía a polvo y historia, y por primera vez en lo que parecían años, aunque habían sido solo días, Clara sintió algo parecido a la esperanza. No era el final de sus problemas. Era, de hecho, probablemente solo el principio. Pero al menos ahora estaban enfrentando esos problemas juntos. Los días siguientes fueron extraños y hermosos y aterradores en partes iguales. Alejandro tenía algunos ahorros, no una fortuna, pero suficiente para subsistir durante algunos meses. Encontró trabajo rápidamente, usando sus conexiones, las que no involucraban a su padre, para conseguir una posición como consultor para una firma de inversiones pequeña. El salario era una fracción de lo que estaba acostumbrado, pero era honesto y era suyo. Clara intentó encontrar trabajo también, pero el problema del idioma la limitaba. Su español era decente pero no fluido, y la mayoría de las posiciones disponibles requerían nativos. Finalmente encontró un trabajo en una pequeña galería de arte que era propiedad de un expatriado británico que apreciaba su ojo para el diseño y no le importaba su acento. No pagaba mucho, apenas pagaba nada, de hecho, pero era algo. Por las noches cocinaban juntos en la cocina minúscula, experimentos terribles que a menudo terminaban en risas y comida para llevar. Caminaban por las calles estrechas de Santa Cruz, perdiéndose deliberadamente en el laberinto de callejones y plazas ocultas. Se sentaban en bares donde el flamenco hacía que el aire vibrara con emoción cruda, y Alejandro intentaba enseñarle a Clara los pasos básicos, ambos tropezando y riendo. Eran pobres, eran felices, eran libres, y luego, 3 meses después de llegar a Sevilla, el pasado volvió a llamar. Clara estaba sola en el apartamento cuando sonó su teléfono. Había sido un día largo en la galería, un cliente difícil que quería un descuento que simplemente no podían ofrecer, y acababa de meterse en la ducha cuando escuchó el timbre penetrante. Casi lo ignoró. Pero algo, instinto, presentimiento, el universo jugando sus juegos crueles, la hizo envolverse en una toalla y correr hacia donde había dejado el teléfono. Número desconocido, prefijo de Brasil. Su corazón se detuvo. ¿Hola? Clara. La voz la golpeó como un puñetazo físico. Mamá no había hablado con su madre desde que se fue. Había enviado mensajes, por supuesto, actualizaciones breves para hacerle saber que estaba a salvo, pero doña Isabela nunca había respondido, y Clara había asumido que estaba demasiado enojada, o demasiado avergonzada, o demasiado rota para comunicarse. Cariño. La voz de su madre sonaba pequeña, frágil, nada como la mujer fuerte que había criado a Clara. Necesito, necesito decirte algo. Está bien, estoy escuchando. Es sobre tu padre. El mundo se inclinó. ¿Qué pasa con papá? ¿Está bien? Está muerto, Clara. Las palabras llegaron tan planas, tan sin emoción, que por un momento Clara pensó que había escuchado mal. ¿Qué? Tu padre se suicidó hace 3 días, se ahorcó en lo que quedaba de su oficina. Lo encontró la policía cuando vinieron a incautar las propiedades restantes. Clara sintió que sus piernas cedían. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, la toalla apenas manteniéndose en su lugar. Susurró. No, no, no. Lo siento, mi amor. Siento que tengas que enterarte así. Siento todo. ¿Cuándo es el funeral?